La lechuza de mi familia de aquí. No me gusta el vino. Nada de notas malsonadas. Profesor, me alegro de verlo. Y yo a usted. Gracias a Merlin, que está en una pieza. Escuché sobre el ataque. ¿Trolls en Hogsmeade? Señor, los trolls llevaban armaduras. Tenía un brillo oscuro, como el de collar del dragón. Plata de duende. Ranrock la usó para controlar al dragón. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué envió trolls a...? Estaban allí por mí. Escuché a Ranrock hablando con Victor Rookwood. ¿Ranrock estaba en Hogsmeade? ¿Con Rookwood? Los trolls fueron la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera llegar a mí. Y lo habría hecho si Sirona y los clientes de las 3 escobas no hubieran intervenido. Estas son malas noticias. Si los duendes de Ranrock y los magos tenebrosos lo buscan, deben querer lo que hallamos en la cámara. A propósito de la cámara, ¿cree que Ranrock esté trabajando con alguno de los duendes de Gringotts? No lo creo. Los duendes de Gringotts no suelen ser los seres más amigables, pero tienen un gran sentido de la integridad. No, me atrevería a decir que luego de lo que le pasó al pobre banquero, los duendes de Gringotts no siguen a Ranrock. Van tras el guardapelo. Dijo que encontró algo en él. Sí. Descubrí una inscripción. Cuando la leí, apareció este mapa. Astuto encantamiento. Es un mapa de Hogwarts, eso es seguro, pero no sé a dónde conduce. Lleva a la biblioteca, a la sección prohibida, para ser exactos, un poco más allá. Veo rastros de magia en el mapa. Sospechaba que usted vería algo. ¿Nos vamos? Aprecio su entusiasmo y estoy ansioso por descubrir lo que hallaremos ahí también. Pero... sí, nuestra experiencia en Gringotts me enseñó algo. Ni hablar de lo ocurrido con Miriam. Es que nuestro camino es muy peligroso. Quisiera que trabajara con la profesora Hecate un poco antes de proseguir. Pero señor, ¿qué peligro puede tener la biblioteca? Podríamos estar buscando un libro. Quizás solo estamos tras un libro, pero deberíamos prepararnos para lo que sea. Una vez que haya pulido más su magia defensiva, venga a verme. Le diré a la profesora Hecate que le espere. ¿Podría ayudarme algún alma bondadosa?
Rebelio. Creo que tenemos algunos asuntos que discutir. Estoy aquí por el nuevo hechizo que me quería enseñar, profesora. Bien. El profesor Fig mencionó cierta urgencia para que completara sus tareas de magia defensiva. Por lo tanto, aprenderá Incendio, el hechizo para producir fuego, útil para encender antorchas, quemar telarañas y, cuando sea necesario, defenderse de aquellos que desean hacernos daño. Suena versátil. Mucho. Pero antes de comenzar, quiero que haga algunas tareas. Se sorprenderá con algunas de ellas. Es increíble todo lo que los alumnos creen que no sabemos los profesores. Cuando haya terminado, venga a verme. Comenzaremos a trabajar en Incendio. Sabe dónde encontrarme una vez que haya terminado. Parece que Varitas Cruzadas no es tan secreto como se cree. Si tan solo una persona nueva en la escuela. Rebelio. Levioso. Accio. ¿Quieres otra ronda? Eso creo. Veremos quién se presenta. No hay nadie en la escuela a quien tema enfrentar en un duelo. Lo sé, Sebastián, lo sé. Hola, Lucan. ¿Está lista la próxima ronda de Varitas Cruzadas? Sí, ya está. Tengo un encuentro fabuloso arreglado. ¿Quieres otra ronda? Todo está listo. Hagámoslo. Magnífico. ¿Tienes acompañante para el duelo? Sí, Sebastián. Entonces, vamos. ¿Ya quieres perder? Me disculpo de antemano. Levioso. Accio. Levioso. 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 Protejo. Desmayo. Accio. ¡Dale con todo! Desmayo. Desmayo. Levioso. Accio. Levioso. Protejo. Accio. Levioso. El diablo no puede. ¡Confringo! Accio. ¡Es mejor que eso! Qué pena que más gente no pueda ver los duelos. ¡Bravo! Lo di todo. Exactamente. Ya habías llamado la atención de los demás duelistas, pero después de esto, no te olvidarán. Sigue practicando si quieres ganar. O al menos sobrevivir a la siguiente ronda. Te avisaré cuando estemos listos. Espero verte. La próxima ronda es por todos los Hopstones, por así decir. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el muñeco de práctica? ¡Claro! Iré por él y te daré una lista de combinaciones para practicar. ¿Quieres intentarlo? Sería genial. Asegúrate de lanzar todos tus hechizos antes de que caiga el muñeco.
Dime si necesitas detenerte antes de terminar todas las combinaciones. Accio. Muy bien. Leviosa. Bien. Leviosa. Accio. Eso es. Diría que ya practicaste lo suficiente. Estuviste muy bien. Gracias, Lucan. Mejor descubrir las debilidades propias en la práctica que durante un duelo. Como contendiente, eres de temer. Terminé las tareas. ¿Podría ayudarme algún alma bondadosa? Espero que el señor Brattleby le haya prestado lo necesario y que usted haya podido completar sus labores. Terminé todas las tareas que me dio, profesora Hecat. Me alegra oír eso. Entonces debe estar listo para aprender incendio. ¿Debería estarlo, profesora? Sí, siento decirlo, pero he visitado a suficientes colegas descuidados en San Mungo y le puedo asegurar que el fuego es un sirviente caprichoso. Su habilidad para conjurar hechizos me ha impresionado, pero mantenga la concentración. Preferiría no terminar la lección de hoy con sus ropas en llamas. Comencemos. Recuerde, hay que concentrarse en el movimiento correcto de la varita. Concéntrese y mantenga la varita firme. Buen trabajo. Unos objetivos nuevos para usted. Si tan solo una persona nueva en la escuela. Allí está. Hola, señor. Le gustará saber que he trabajado en mi magia defensiva con la profesora Hecat. Eso escuché. Me dijo que se ha acostumbrado bien a una nueva varita. Debe seguir trabajando con ella y con sus otros profesores para mejorar sus habilidades. Dicho eso, no deseo posponer más nuestra visita a la biblioteca. Y... ¿seguimos? ¡Fig! Tengo un trabajo para usted. Venga. Director, estoy con un alumno. Mi horario... Su horario tendrá que esperar indefinidamente y también su estudiante. Habría pensado que después de todos los problemas que me causó con Noshek, ansiaría mejorar. A mi oficina, en 5 minutos. Ese hombre es irritante. Por desgracia, debemos postergar nuestra visita a la sección prohibida. Pero, profesor... No tenemos alternativa. No sería conveniente provocar aún más a nuestro ilustre director. Nos encontraremos cuando termine todo el trabajo duro que me corresponde.
Sebastián dijo que se coló en la sección prohibida. Tal vez tenga una idea. Sebastián, ¿ahí estás? Esperaba verte. Estuve en las 3 escobas después del ataque del troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos consiguen la atención de Victor Rookwood. ¿Qué fue todo eso? Al parecer está trabajando con Ranrock, y Ranrock está detrás de algo que encontré en Gringotts. Ranrock. ¿Y cuándo fuiste tú a Gringotts? El profesor Fig y yo terminamos allí después del ataque del dragón. Es todo un cuento. Fig tenía este traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No estoy entendiendo. Apenas lo entiendo yo mismo, y yo estaba allí. De todos modos, terminamos en una antigua cámara, donde encontramos un mapa que lleva a la sección prohibida. ¿Es en serio? Muy en serio. El profesor Fig insistió en que no le cuente a nadie nada sobre esto. Es posible que haya dicho demasiado. Entendido. Tu secreto está a salvo conmigo. Sea lo que sea. Gracias, Sebastián. Mencionaste ser lo suficientemente inteligente como para no ser atrapado en la sección prohibida. Y así es. Búscame esta noche fuera de la biblioteca y no le cuentes a nadie. ¿Qué pasará si nos descubren en la sección prohibida? Un castigo, sin duda. He aquí unas precauciones que te ayudarán. Primero, evita a Pips el poltergeist. Además de la destrucción de la propiedad, le encanta delatar a los alumnos como nosotros. ¿Hasta qué punto debería preocuparme por la bibliotecaria? La señora Scribner no tolera que se lleven a cabo actividades clandestinas entre sus preciados libros, así que evítala. Ella y yo hemos tenido nuestros desencuentros, pero puedo contra ella. Tú no tendrás tanta suerte. Gracias, Sebastián. Te veré más tarde. Ve por allí. A esa puerta tenemos que llegar. Y a esos molestos prefectos les encantaría vendernos Scribner, así que no dejes que nos vean. ¿Entendido? Puedo ser sigiloso. Vamos. Espera un poco. Hay un hechizo que deberías conocer. El encantamiento desilusionador. Es bueno para llegar a lugares donde no deberías ir. Lánzalo y te verás como poco más que una ilusión óptica, siempre y cuando mantengas la distancia y no hagas ruido. ¿Quieres decir que podré volverme invisible? Algo así. No es tan infalible como una capa, pero esas son caras. Y los hechizos, bueno, son gratis. Inténtalo. Diantres, la bibliotecaria sigue aquí. Rápido, detrás de la estantería. ¡Maldición! Dijiste que la bibliotecaria no estaría. Dije que generalmente, pero no hay problema. ¿Ves su escritorio detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Ahora, esto es lo que haremos. Crearé una distracción para alejarla. Tú concéntrate en conseguir la llave. Te veré fuera de la sección prohibida. Crea una distracción. Yo iré por la llave. ¿Entendido? Dije que te haría entrar, y siempre cumplo. Confía en mí.
llave. Aquí está. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pibbs? ¿Ves este hechizado para parecer más útil? Ya me engañó 2 veces. No hay que juzgar un tomo por su portada. Fantasma, que no te vea. Ya estamos a salvo. No hace falta que sigamos con sigilo. ¿Qué es lo que estás buscando? Busco una cura para mi hermana gemela, Anne, para que pueda volver a Hogwarts. Porque Merlín sabe que todos los demás se dieron por vencidos. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera de Hogwarts no tiene nada que pueda ayudar a Anne? No, intentamos con todos, desde la enfermera Blaney hasta San Mungo. Pero puedo investigar por mi cuenta. No hace falta que te involucres en eso. Enfoquémonos en lo que buscas tú. ¿Y qué es con exactitud? Lo sabré cuando lo vea. No estás explicando mucho. ¡Leviosa! ¡Aquí! ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Sallow y compañía, explorando donde no deberían. Malos, malos, serán atrapados. Pibbs, no te atrevas. Lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. ¡Ah! ¡Ese Pibbs! Debo detenerlo o al menos darle a la bibliotecaria una buena excusa para todo esto. ¿Cómo sé que no irás con la bibliotecaria y me echarás la culpa de todo esto? ¿Por qué haría eso? Me gusta que mis amigos me deban una. Ahora vete. Buena suerte en tu búsqueda. Ahora, ¿a dónde se fue ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura. ¡Reparo! Lo sabía. Rastros de magia antigua. Debe haber más en esta habitación. ¿A dónde puede llevar esto? Ni me sorprende. Guardias preparados.
Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Este debe ser el camino, pero ¿hacia dónde? Ya casi estamos. Me mantendré alerta. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Protejo. Desmayo. Incendio. Accio. Es un libro después de todo. ¿Querían verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackham? Señorita Isidora Morganach, bienvenida. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bakar? Oí que se ha adaptado muy bien a la vida en Hogwarts. Sí. Me alegro.
En especial debido a su situación de haber comenzado en 5º año. Resulta que también me aceptaron en Hogwarts en 5º año. Nunca había escuchado de alguien más así. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer, luego de su clase, me preguntó sobre los hermosos remolinos que vio años atrás cuando visitamos su aldea. Los reconocí inmediatamente. No sé cómo agradecerles por lo que hicieron. Fue un placer ayudarla. Y sí, vi remolinos de magia por todos lados ese día. Papá insistió en que era solo mi imaginación, pero fue real para mí. No fue su imaginación. Percival, el profesor Rackham puede verlos. Nunca conocimos a alguien que pudiera. No entiendo qué eran. Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa una forma particular de magia antigua. ¿Magia antigua? Unos pocos pueden manejarla. El mismo Hogwarts es un bastión de magia antigua. Si puedo percibir vestigios de magia antigua, ¿significa que podré usarla? Con el entrenamiento correcto. Pero no nos adelantemos, señorita Morganac. Antes de que le enseñe a usar esa magia, debe dominar todo lo que Hogwarts tiene que ofrecerle. Una magia tan poderosa podría ser muy peligrosa en las manos equivocadas. Es solo para unos pocos, nada más. Y como tal, le rogamos que no le cuente a nadie lo que hemos hablado hoy. ¿Sebastián? Se coló en la sección prohibida otra vez. Pensé que había aprendido a comportarse. Claramente los castigos no son suficientes. Me temo que debo informarle de esto al director. Pero... Dicho eso, Pips me informó que no está solo esta noche. Si alguien lo obligó, tiene que decírmelo. Es un chico brillante. No lo arruine. No había nadie más. Vine solo. Ay, Sebastián. ¿Qué diría su tío? No puede hablar en serio. ¿Duendes trabajando con Rookwood? No tiene sentido. Es algo poco convencional, por lo menos. ¿Poco convencional? Es inconcebible. Es... Ah, Fig. Tiene visitas. Veré qué puedo encontrar. Señor, pude revisar la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? Eso es. Espere. Entró a la sección prohibida. Pero, ¿cómo? Pensándolo bien, será mejor que no me cuente los detalles.
Me parece justo. De hecho, el libro estaba en la sección prohibida, como aparecía en el mapa. Quiero oír todo, pero primero echemos un vistazo. Oh, ¿qué es esto? Faltan algunas páginas en el libro. Alguien llegó a él antes que nosotros. Bueno, necesitaré tiempo para estudiar lo que queda. Quizás podamos sacar algo útil, aunque tardaré un poco. Me pregunto qué hacía aquí debajo de Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi 2 recuerdos más donde encontré el libro. ¿Otro pensadero? El corazón de Godric. El hombre que vimos antes, Percival Rackham, era profesor aquí. El primer recuerdo lo mostró a él y a otros 3 profesores usando magia antigua para restaurar una aldea tras una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que comenzó en 5º año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Quizá en este libro haya alguna explicación. Ahora tendré que llevármelo a Londres. El director insistió en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atreveré a decir. George trató de convencer al ministerio acerca de Ranrock, pero fue en vano. Mi intuición me dice que, por ahora, sigamos por este camino y nos guardemos los detalles hasta que sepamos más. Entiendo. Veré qué puedo aprender sobre las páginas que faltan mientras no está. Bien. No descuide sus estudios. Sus habilidades con la varita están mejorando día a día. Aunque debe prestar atención en herbología y pociones. La magia no se trata solo de lanzar hechizos. Tengo en qué ocuparme en su ausencia. Impresionante. Lo hizo muy bien. Quiero ver todo lo que habrá logrado para cuando regrese. No descuide a sus amigos. Les sorprenderá lo mucho que puede aprender de ellos también. ¡Rebelio! No sabes lo complicado que era viajar antes. ¡Rebelio! ¿Otra vez se está cultivando cebolla picante? Buenos días, profesora Garlic. Qué maravilloso es verla de nuevo, querida Lenora. Oh, tome. Necesitará esto para la clase de hoy. Un obsequio para su tía. ¡Ay, hola! Clase, saluden a la nueva rosa de nuestro jardín. Esperamos con ansia crecer juntos. ¡Qué emocionante es tenerlos a todos juntos nuevamente! Este año estará lleno de encanto y emoción, pero lo más importante que se cultiva en herbología es el conocimiento. Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador. Muy bien. Hoy nos familiarizaremos con el melifluo tubérculo conocido como la raíz de mandrágora. Accio.
Veamos si podemos hacer que nuestras fibrosas amigas se sientan un poco más cómodas, ¿de acuerdo? Primero, protejamos nuestros oídos. Ahora, todo el mundo, tome su mandrágora por los zarcillos y tire fuerte. ¡Rápido! ¡Pongan sus mandrágoras en la nueva maceta y aplanen la tierra! La tierra debe cubrir la raíz como una manta cálida para que la mandrágora se sienta a gusto. ¡Reparo! Lo siento mucho. Me temo que la suya estaba un poco madura. Muy bien, tú te vas. ¡Excelente trabajo, clase! Ahora, para la siguiente tarea, plantaremos díctamo en nuestras mesas de jardinería. Pueden empezar. ¿Les gustará la centinodia a los hipogrifos? Sí, profesora. En primer lugar, buen trabajo con la mandrágora. Pueden ser bastante difíciles de entender. La verdad fue divertido. No pude evitar notar su entusiasmo. Pero qué amable. Parece que ya está tomando la herbología como una mandrágora a la tierra fresca. Como mencioné, ahora plantaremos díctamo. Busquemos algunas semillas. Ya tengo algunas, profesora. Las recogí en Hogsmeade. ¿Visitó el nabo mágico? ¡Maravilloso! Está por florecer alguien increíble. Hice arreglos para que tenga su propia mesa de jardinería aquí en el aula. No fue fácil liberar una con tan poco aviso. Plante las semillas ahí ahora y podrá regresar a cosecharlas luego. Incluso con tierra, luz solar y un poco de magia tardarán en crecer. Veamos cómo surtir mi arreglo floral de abrepuño. ¿Deseo descarbar? Las propiedades restauradoras del díctamo lo hacen un ingrediente vital en la poción herbovitalizante, como deberían saber por la clase del profesor Sharp. ¡Bien hecho! Una vez que lo coseche, podrá usar el díctamo para elaborar la poción herbovitalizante. Le diré al profesor Sharp que le explique. Bien, ¿qué tal si ampliamos horizontes? Le presentaré un tipo diferente de flora, la col masticadora china. Verá que algunas plantas tienen mejores usos fuera del caldero. Las coles se enfurecen si no tienen nada para masticar. Por suerte, tengo un chupete que podrán roer. Sea amable y déselos para que masquen. Sí, profesora. Están en el otro invernadero, al final de la pasarela que se usa para salir de este cuarto. Su compañero, el señor Pruitt, se ofreció amablemente a ir con usted. Venga a verme cuando termine. Ah, y cuidado con los dedos porque muerden. Hola, te vi de camino a Hogsmeade el otro día. Un gusto conocerte. Soy Leander. Te mostraré las coles masticadoras chinas. Buen trabajo en defensa contra las artes oscuras, por cierto. ¿Disculpa? Tu duelo con Sebastian. Y es bueno. Se cree muy bueno. Pero tú lo venciste así, sin más. Fue genial. Ah, bien. Ya llegamos. El hogar de la col masticadora. Vamos, toma algunas de esas coles. Cuidado con los dedos. Ahora, ¿ves ese muñeco? Solo lánzale las coles. Ellas harán el reto. Mira eso. Se comerán cualquier cosa que alcancen con sus bocas. Mamá plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos. Funcionaron, pero le destruyeron sus narcisos graznadores. Unos pequeños diablillos, ¿no lo crees? Mi clase de plantas. No como esos estúpidos bubotubérculos y bulbos botadores. Estas te cubren la espalda. No digo que no puedas ir por tu cuenta, pero... Bueno, imagina si eso no fuera un muñeco.
Supongo que podrían ser de alguna utilidad fuera del invernadero. Nunca viene mal algo de apoyo, aunque sea de una col. Allá afuera reina el caos con los trolls de Hogsmeade. Uno debe recurrir a lanzar vegetales crucíferos cuando lo amerita. Limoncillo y hongo de la muerte tiene más si te interesa. Y otras plantas que tus padres jamás pondrían en el jardín. Ya entiendes. Bueno, deberíamos volver a clase. Tómate tu tiempo. Nos vemos en clase. Y con este útil recordatorio... El mejor momento para plantar una semilla es la temporada pasada. El segundo mejor es ahora. Me ocupé de las coles masticadoras chinas, profesora. Son unas plantas excepcionales, ¿no? Espero que no le hayan dado mucho trabajo. No veo marcas de mordeduras ni dedos cortados. Son buenas, ya que parece que tienen manos para la jardinería. Ay, estoy ansiosa por ver florecer sus habilidades con la tierra. Las plantas mágicas nos dan tanto. Ya quiero aprender más. Me alegra. Herbología es una materia generosa. Atienda su jardín y él proveerá. Bien, supongo que es todo. Regrese para conversar de vez en cuando. Me gusta mucho saber cómo andan mis nuevos alumnos.